Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que esté en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, cuando estaba celebrando el miércoles de ceniza en la rotonda del Capitolio, que es la parte central, hay uno de los mosaicos que están en la rotonda que uno puede ver. Es precisamente, aparece un esclavo rompiendo las cadenas, y ese esclavo es, ¿verdad?, representa cuando en Puerto Rico en 1873 se concedió la libertad de la esclavitud. Yo les decía que esa libertad que todos de alguna manera gozamos, que es una libertad de cadenas, de presiones externas, esa libertad se queda a mitad si uno no entiende que la libertad no es solo libertad de algo, es una libertad para qué. Porque la libertad que nos dio Dios, ese don por el cual el ser humano se dignifica, la libertad no puede ser confundida con el libertinaje, en la cual la gente entiende que yo soy libre porque hago lo que me dé la gana. Esa, por decirlo de alguna manera, ese modo de entender la libertad que nosotros vemos en todas las personas, el libertinaje se convierte en una fuerza deshumanizante que nosotros vemos los frutos en nuestra sociedad puertorriqueña. Ustedes ven una sociedad de libertinaje donde la gente entiende que las drogas, la violencia, el atropello de la mujer, el robo, hacen al ser humano más libre, y lo que lo hacen es más esclavo, porque la libertad, tal como la ha querido Dios, es autodirigirse al bien. Esa es la libertad que nos dignifica. Cuando uno descubre el bien que nos seduce y nosotros le entregamos el corazón. Por eso, hoy
empieza este periodo de Cuaresma, en el cual la Iglesia quiere que nosotros liberemos nuestra libertad. Quiere que nosotros hagamos de nuestra libertad ese don divino que dignifica al ser humano. Porque nuestra libertad, cuando se dirige al mal, en vez de dignificarnos, nos deshumaniza. Ese es el libertinaje. Porque, sin duda, ustedes pueden pensar correctamente que este tiempo de Navidad que iniciamos, de Cuaresma, ya quisiera yo estar en Navidad, tengo la campanita de cristal. Este periodo de Cuaresma que ahora inicia, uno podría pensar que es simplemente algo en el cual se nos impone externamente, como decía el Evangelio, aquellos que hacen las cosas porque me ven. Esa no es la libertad de los hijos de Dios, ni es la libertad que Dios quiere que tú conquistes en Cuaresma. Dios no quiere que tú le entregues solo los labios y el cuerpo. Dios quiere que tú le entregues el corazón. Porque como decía la primera lectura, rasguen sus corazones, no sus vestiduras. Porque el problema es que, sin duda, nosotros sabemos que existe el infierno, es una realidad. Esta vez manifiesta de manera elocuente hasta dónde Dios se toma en serio la libertad del ser humano. Porque el infierno no es imposición divina, es opción humana. Nosotros, durante este tiempo de Cuaresma, tenemos que descubrir que Dios no es una fuerza represiva que deshumaniza al hombre, una especie de aguafiesta, no. Dios es aquel que cuando se encuentra con el ser humano y el ser humano le entrega todo el corazón, todo el alma y todo el ser. El ser humano cuando se encuentra con Dios saca lo más noble, desarrolla nobleza, libertad, generosidad, solidaridad. Dios no es el aguafiesta, Dios es el detonador que saca lo mejor de ti. Por eso, sin duda, el infierno te habla de manera elocuente que cuando nosotros pretendemos construir nuestra historia sin Dios, las consecuencias son devastadoras. Es el infierno. No creas que lo que nosotros estamos viviendo como país de alguna manera manifiesta de modo elocuente que nosotros estamos sembrando el infierno porque pretendemos construir nuestro futuro sin Dios. Dios se ve como el enemigo o el innecesario. Y precisamente Dios es el que hace que tu libertad te dignifique, se convierte en don, y no un libertinaje que te deshumaniza y se convierte en infierno. Díganme ustedes si esta violencia contra la mujer que nosotros estamos encontrando en nuestra sociedad puertorriqueña, díganme ustedes si esta violencia general que estamos viviendo, las drogas, destruyendo a mucha de nuestra juventud, la inestabilidad que nosotros estamos viviendo en la institución del matrimonio, en los vínculos afectivos. Dígame si todo esto no es precisamente una libertad que nosotros hemos pretendido sin Dios, y lo que nosotros hemos hecho es que hemos ido sembrando viento y estamos cosechando tempestades. Porque el infierno, vuelvo a insistir, no es opción divina, es una opción humana. Dios no nos mete en el infierno. El hombre opta por construir su vida sin Dios, y eso es infierno. Por eso el infierno no es para meter miedo. Dios no mete miedo en el infierno, con el infierno, para que tú le entregues el corazón, el cielo. No, Él no es
Dios no mete miedo para darte el cielo. Dios quiere que tu libertad, por eso decía la primera lectura, no lo hagan para que los vean la gente, que no sea algo meramente externo y superficial, los vínculos que yo creo contigo. Tiene que ser algo que brote del corazón. Tiene que ser algo en el cual tú entregues tu libertad. Tiene que ser algo, como decían los profetas, Señor, me seduciste y yo me dejé seducir. Porque es cuestión de seducción. Dios se quiere meter en tu corazón. Ese Cuaresma no es solamente que hoy no se comía carne o que teníamos que vivir el ayuno. Eso no es, Cuaresma no es solamente penitencia. Uno no entiende por qué dice no. No puede entenderlo si no entiende que hay que decir sí. Hay que entregar el corazón. Por eso es que el Evangelio de hoy te dice cuál es el camino que yo tengo que tomar para liberar mi libertad, para hacer que la libertad se convierta en don, que me dignifique y no una fuerza descontrolada, libertinaje, que me deshumanice. El libertinaje de la droga, de la violencia contra la mujer, el libertinaje que estamos viviendo como país, esta inestabilidad, eso no hace libre sino esclavo. La libertad es sinónimo de felicidad. ¿Cuál es el camino para uno liberar nuestra libertad? ¿Cuál es ese camino? Es el camino de Cuaresma. Y fíjense lo que nos dice. Nos dice 3 cosas. Nos habla primero de la limosna, que no es simplemente el camino cuaresmal. Nos dice, limosna no es simplemente darle al pobre porque tiene necesidad. Limosna es que tú entiendas que los demás no es tú pienses con tus criterios de libertinaje que deshumaniza, en la cual uno ve a los demás cuánto yo puedo sacar de los otros, sino el creyente que se deja transformar en su libertad, por la libertad del Calvario, por la libertad de la cruz, del amor, de descubrir que no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo, de entender que la lógica del Calvario, que es la lógica de la libertad del amor, es aquella que nos dice la Sagrada Escritura, hay más alegría en dar que en recibir. Por eso sí, el camino cuaresmal te hace descubrir a los otros. No es una oportunidad ver cuánto puedo sacar, sino es una oportunidad cuánto puedo servir. Dios cuando nos ve el problema, nos lo enseña en la parábola del buen samaritano. Dios no ve a los seres humanos como un problema y por lo tanto huye, no. Dios como el buen samaritano, cuando ve al hombre en dificultad, siempre Dios se empeña diciendo, ¿qué puedo hacer para ayudar? Eso es lo que Cuaresma quiere transformar tu corazón, para que tú veas en cada acontecimiento con tu vecino, cada vez que tú ves una persona en la calle, cada vez que tú entras en contacto en tu trabajo, siempre, nunca los demás son un problema, siempre los demás son una oportunidad. Incluso la diversidad que nosotros notamos en nuestra sociedad puertorriqueña, la diversidad nunca es un elemento negativo, no va en contra de la unidad. La diversidad enriquece. La diversidad habla de libertad, de diálogo. La diversidad es una oportunidad, no un peligro. Por eso, la limosna, de alguna manera, nos hace descubrir al otro. Porque el ser humano, nos dice el Vaticano II, es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma y no encuentra su plenitud sino en la entrega sincera a los demás. Yo no puedo realizarme como ser humano si no me entrego a los demás, sea mi esposa, sea mis hijos,
sea en el trabajo, sea mi vecino, el egoísta se hace menos ser humano. El que se abre a los demás con la lógica de la cruz del Calvario, porque el amor tiene sus raíces en forma de cruz, se dignifica. Pero ese camino cuaresmal, en el cual se nos dice primero, descubrir al otro, limosna, entregar el corazón, tiene una segunda etapa, que es la etapa de la oración. Como nos decía el Señor en el Evangelio, vete a tu cuarto, a tu aposento, y allí tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Date cuenta que Cuaresma, como he dicho al principio, no es simplemente penitencia y dolores, ritos y palabras, doctrina y código moral. Cuaresma es la oportunidad de uno dejarse seducir por Dios. Dios se hace el encontradizo para iniciar un diálogo con cada uno de nosotros. Ese diálogo que los discípulos descubrieron de una manera inesperada cuando Jesús les dijo, sígueme. El tiempo de Cuaresma te tiene que hacer descubrir la misa dominical, te tiene que hacer descubrir que nosotros tenemos que cultivar esa relación con Dios también de manera colectiva, porque hay elementos de nuestra relación con Dios que solamente se puede cultivar colectivamente. Por eso es que el tiempo de Cuaresma es redescubrir la belleza de Dios, redescubrir la oración, que no es repetición simplemente de palabras huecas, es un diálogo, es un encuentro, es un sígueme, es un dejarse seducir. Ese es el tiempo de Cuaresma en el cual te quiere ayudar a descubrir que Dios es el viviente, que tú no hablas a un muerto o una especie de nada, sino que tú le hablas a un ser vivo que quiere tener una relación contigo, la relación del padre con su hijo, la relación de un hermano, la relación de un amigo, la relación de un esposo con su esposa. Así es como Dios quiere que nosotros entendamos nuestra relación con Él. Cuaresma es un poco purificar tus ojos interiores para descubrir esa belleza que te invita a dialogar con Él. Pero Cuaresma, nos dice la lectura que fue del Evangelio que fue proclamada, es también tiempo de ayuno, porque es un tiempo en el cual tú tienes que desarrollar ese autocontrol dignificante, ese señorío del espíritu sobre el cuerpo, porque nosotros vivimos en una sociedad en la cual la gente se deja llevar simplemente por lo que le sale espontáneamente del corazón. Si hoy no quiero ir a trabajar, pues me quedo en la cama. Si hoy alguien me dice algo porque estoy molesto, lo voy a insultar. Si hoy yo voy por la calle y alguien me da un corte de pastelillo, pues se chavó porque me le voy detrás y le voy a decir hasta el mal que va a morir. Es decir, es un descontrol que nosotros no hemos sido capaces de, insisto, tener ese autocontrol dignificante. Ayuno no es simplemente dejar de comer unos días o no comer carne. Ayuno significa que el hombre tiene que fortalecer su libertad, porque su libertad es débil. Tiene que fortalecer su libertad para poder decirle no al pecado, para poder decirle sí a la belleza del bien que Dios nos hace descubrir. Es un proceso de educación, del señorío del Espíritu sobre nuestro cuerpo. La gente, por una corona que se marchita, dice el apóstol Pablo, se someten a tremendos sacrificios para conservar la línea, para no engordar. Y hay gente que se dedica a correr, a unas dietas terribles, se arrancan costillas,
huesos, narices, porque tienen una belleza que en el fondo es transitoria. Y los sacrificios que se someten a veces son sacrificios infernales por cosas que son superficiales. La iglesia en este tiempo de Cuaresma te dice que en vez de gastar tantas energías y sacrificios en algo que es transitorio, entres tú en la escuela del sacrificio para fortalecer tu voluntad. Para que cuando, como nos dice el Señor, uno sepa perdonar al que me hace mal, que yo sepa dar la otra mejilla, que yo sepa crear un ambiente de diálogo y de paz a mi alrededor, que cuando yo me sienta que el egoísmo quiere tomar posesión de mi corazón, yo responda al egoísmo con la generosidad. Que cuando la ira aparezca en mi interior y yo a aquella persona quisiera caerle encima, que a la ira yo responda con mansedumbre. Que cuando yo sienta en mi interior el deseo, porque tantas veces aflora, de que, mira, yo no me voy a comer un hamburger en viernes de Cuaresma, porque no, y uno responda a ese descontrol con la templanza. Es decir, todo eso no es represión, todo eso es autocontrol que nos dignifica. Enseñarle a un niño que en el templo uno tiene que estar en silencio, como cuando uno va al cine, eso no es reprimir al niño, eso es educar su libertad en el desarrollo del bien que lo dignifica. Hay que enseñar, y es lo que nos dice este camino del ayuno, hay que enseñarle a la gente que la libertad sin responsabilidad es libertinaje que destruye al ser humano. La responsabilidad no es una fuerza represiva del Estado. La responsabilidad es la belleza del bien que nos hace feliz. Ustedes ven hoy la renuncia del Papa Benedicto XVI esta mañana. Todos los miércoles, todos los papas tiene lo que se llama la audiencia general de los miércoles, la que fieles peregrinos que estén en Roma asisten a escuchar al Santo Padre. Y esta mañana, cuando él entró, como nunca, todo el mundo se puso de pie para aplaudirlo. Y cuando él habló, en un momento, que habló las razones por las cuales, porque lo ha hecho con mucha serenidad. No ha hecho un show, por decirlo así, sino con la serenidad de que él entiende que es el bien de la iglesia lo que está en juego. Pero hay algo que a mí me ha impresionado. Miren, a veces la soberbia, y nosotros en nuestro país, sobre todo en nuestra clase política, hemos sido testigos de ello, nos ciega para no reconocer cuál es el bien de los demás. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? A veces el protagonismo. Y cuando uno ve la humildad con una persona, porque nadie puede inducir a un papa a renunciar, sino que la renuncia tiene que ser un acto libre, que él no presenta a nadie, así lo dice la normativa jurídica de la Iglesia, sino que él lo manifiesta, como hizo el 28 de febrero, a las 20 horas termina mi función como papa. Y se le preguntó por qué escogió las 20 horas, porque a las 8 de la noche él terminaba todos los días su responsabilidad de trabajo a las 8, por eso escogió las 20 horas. Uno ve esa humildad, porque ¿qué te hace la soberbia? Te ciega, lo decimos nosotros, no te hace entender. Porque la humildad es vivir en verdad, te da ojos de verdad, te hace entender que si estás gordo, es lo que hace el espejo. Si tú estás gordo, por más que tú metas la pipa para adentro, gordo eres. Y a veces la gente en esa soberbia, ¿verdad? En esa falta de humildad, porque la humildad
que nos enseña este Papa con ese gesto que sin duda ha impactado a la Iglesia y que ahora estamos nosotros de alguna manera comiendo, entendiendo el significado que tiene. Esa humildad es parte de lo que Cuaresma te quiere enseñar. Y de hecho, ustedes van a escuchar cuando se le imponga la ceniza, que el sacerdote va a decir: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Es decir, el ser humano soberbio que cree que no tiene necesidad de Dios o de los demás, que se cree que es el macho de la película, por decirlo así, el héroe, ese lo único que hace es que se convierte en polvo, en nada. El humilde que reconoce su condición: yo tengo necesidad de los demás para crecer, tengo necesidad de la iglesia, debo pensar en los demás, tengo necesidad de Dios. El humilde se crece, le salen alas de infinito. Y si la figura del Papa Benedicto XVI para mí era impresionante por su capacidad de hacer comprensible lo que es sublime y difícil de entender, y si yo me he impresionado que es una persona tímida, no era evidentemente, cada papa tiene su personalidad. Juan Pablo II, que aquello era un fuego que quemaba, era un imán. Uno veía aquel que toda su vida, de alguna manera, utilizó sus cualidades artísticas, lo que él fue cuando joven. Este papa es un hombre intelectual humilde, simple, que tiene esa humildad existencial que Cuaresma quiere que tú te adornes durante este tiempo, desarrolles en tu vida. Por eso le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre, que ella, fíjense, Cuaresma nos enseña que María, cuando Dios se le metió en su vida, cuando Dios se le metió en su corazón, ¿cuál fue la respuesta de ella? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Le entregó todo el corazón a Dios. Que la Virgen María nos ayuda durante este tiempo de Cuaresma para entregarle nuestro corazón a Dios. Así sea. Amén.